Una azafata cae en el regazo de un millonario, su inesperada reacción en plena turbulencia. La cabina del avión retumbaba como un tambor, y los pasajeros se aferraban a sus asientos con destreza, sintiendo el peso de la incertidumbre en la atmósfera. Justo en medio de ese caos, una figura vestida de azul desapareció de la vista. Era Ana, la joven azafata, que con una sonrisa nerviosa y una bandeja en mano, trataba de caminar entre los asientos. De repente, una sacudida violenta sacudió el avión, haciendo que su cuerpo se tambaleara. Un grito ahogado atravesó el aire cuando Ana se deslizó sin querer, perdiendo el equilibrio, y como un pesado pedazo de plomo, cayó directamente en el regazo de Julián, un millonario que, a sus espaldas, escondía secretos que harían temblar a cualquiera. La expresión de Julián era un rompecabezas en sí misma, sorpresa, miedo y una chispa de diversión. Mientras los demás pasajeros murmuraban, el rostro de Ana se tornó rojo como el fuego. El tiempo parecía detenerse, y todos en esa cabina estaban atrapados en una burbuja de asombro, pero lo más asombroso de todo no era el accidente en sí, sino lo que vino después. Julián, en lugar de asustarse, soltó una risa profunda que resonó como un eco en la turbulenta cabina. No esperabas un aterrizaje tan brusco, ¿verdad?, bromeó, y algo en su tono dejó entrever que su sonrisa era de algo más, algo tenebroso. Sus ojos destellaron una luz extraña, como si conociera un secreto de aquel vuelo que nadie más sabía. En un giro inesperado, el avión volvió a sacudirse y los pasajeros gritaron, pero él solo le guiñó un ojo a Ana, mientras la tensión iba en aumento. La sala de espera en una boutique de primera clase se convirtió en el hogar de los murmullos. La curiosidad llenaba el aire, pero también la inquietud. ¿Quién era realmente Julián? ¿Por qué se había reído en un momento tan inapropiado? Ana, sintiendo el nudo en su garganta, no podía dejar de pensar en cómo su vida, en ese instante, se había cruzado con un enigma vivo. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin avisar. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras de ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos, la turbulencia parecía un eco del desconcierto que reinaba en la cabina. Con cada sacudida, el corazón de Ana latía más rápido, no solo por el miedo, sino por la extraña atracción que sentía hacia Julián. Él la miraba ahora con una seriedad que opacaba su anterior jocosidad. ¿Qué intenciones escondía? ¿Cuál era el retoque detrás de su risa y su mirada penetrante? De repente, alguien gritó en el fondo, «Míralo. Él es uno de los más buscados del país». La atmósfera se cortó como un hilo tenso, y el aire se llenó de una mezcla de inquietud y adrenalina. Las puertas de la intriga apenas se estaban abriendo. ¿Cómo terminaría esa turbulenta aventura en el aire? El silencio se adueñó de la cabina, interrumpido solo por los murmullos nerviosos de los pasajeros que empezaban a comprender la gravedad de la situación. Ana reflexionaba sobre el grito que había atravesado el aire, el cual resonaba en su mente con cada sacudida del avión. ¿Uno de los más buscados? ¿Qué significa eso?, pensó mientras trataba de mantenerse en pie, apoyándose en el respaldo de uno de los asientos. Julián, en cambio, permanecía inmóvil, sus ojos rivales escapando por el pequeño ventanal del avión como si el exterior le ofreciera respuestas. La turbulencia había cambiado, ya no era solo un juego de la naturaleza, había algo más oscuro escondido en esa tormenta. Ana no podía evitarlo. El brillo en los ojos de Julián la atraía. Se sentía atrapada en una telaraña de misterio. De pronto, el piloto sobrevoló los altavoces. Estamos experimentando condiciones difíciles, pero les pedimos que se mantengan en sus asientos y sigan las instrucciones de la tripulación, anunció con tono controlado. La respuesta de los pasajeros fue de creciente pánico. Ana podía sentir cómo el miedo se materializaba en la atmósfera, aplastante como la presión en su pecho. ¿Qué ibas a hacer?
¿Esconderte ante esto?, le preguntó Julián, su voz ahora profunda y baja como un susurro. Ana, sorprendida por su repentina cercanía, no supo qué responder. Su corazón galopaba, preguntándose si detrás de su sonrisa y su carácter despreocupado había un hombre capaz de enfrentar retos mucho mayores que una simple tormenta. Soy una azafata, estoy aquí para ayudar, se atrevió a responder con una mezcla de valentía y timidez, intentando ocultar su vulnerabilidad. ¿Y si te dijera que el verdadero peligro está justo aquí, entre nosotros?, dijo él, deslizándose aún más cerca, y Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Fue entonces cuando un ruido estruendoso proveniente del motor hizo que la cabina retumbara nuevamente. Gritos y lamentos llenaron el espacio, y la gente comenzó a balancearse al ritmo del avión. La situación era más delicada de lo que parecía. Ana cerró los ojos, tratando de no pensar en lo que podría ocurrir. Necesito que te concentres, Ana. No podemos permitir que el pánico nos consuma, la tranquilizó Julián, y ella pudo ver un destello de determinación en su mirada. ¿Qué sabía él de la situación? No era un simple pasajero en un vuelo, había algo más profundo en su ser. Mientras tanto, los murmullos crecían a su alrededor. ¿Qué secretos guarda ese tipo? Escuchó a una mujer susurrar a su amiga, desencadenando una ola de especulaciones en la cabina. La tensión se acumulaba como una olla a presión, y Ana sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Luego, un grito desgarrador cortó el aire antes de que todo se oscureciera de golpe. Las luces parpadearon y la cabina quedó en penumbras, sumida en una fría oscuridad. Ana, con el corazón en la garganta y las manos temblando, miró a Julián. ¿Qué está pasando?, preguntó, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y aliento contenido. Esto apenas comienza, Ana, respondió Julián, su mirada intensa ardiendo como una chispa en la oscuridad. Lo que parecía ser un vuelo ordinario se había transformado en una pesadilla cargada de misterio y peligros que amenazaban con descubrir secretos ocultos. ¿Sobrevivirían a esta tormenta, o estaban a punto de desvelar la verdad entre las sombras? Las respuestas estaban más cerca de lo que pensaban, y el reloj comenzaba a correr. La penumbra envolvía la cabina, creando un ambiente casi irreal. El sudor comenzaba a deslizarse por la frente de Ana, y sintió que cada latido de su corazón resonaba en el silencio tenso. ¿Qué había desatado ese grito? Afuera, la tormenta aullaba como un animal salvaje, pero en su interior, lo que realmente la atormentaba era Julián. ¿Qué hacemos?, la interrumpieron los gritos de un pasajero en el fondo que se levantó de su asiento, su rostro pálido reflejando un pánico profundo. Las palabras del piloto resonaban en su mente: mantener la calma. Pero la realidad era que el caos se apoderaba de todos. Siéntate, por favor, ese no es el camino, gritó Ana, mientras intentaba contener la avalancha de temor que se cernía. Sus propios esfuerzos parecían inútiles ante el descontrol que reinaba en la cabina. Sus ojos buscaban los de Julián, deseando hallar en él un rayo de esperanza. De repente, se escuchó otro estallido ensordecedor. Las luces del avión parpadearon y, por un momento, hubo un silencio absoluto. Luego, las alarmas comenzaron a sonar, como advertencias de un peligro inminente. Ana tragó saliva, sintiendo el nudo en su garganta. Esto es un mal sueño, murmuró para sí misma, tratando de aferrarse a una realidad que se desmoronaba rápidamente. Julián se puso de pie, y la mirada de determinación en su rostro era inconfundible. Síganme, ordenó, y aunque su tono era firme, había un toque de urgencia que provocó más miedo que confianza. Ana se sentía atraída por ese magnetismo peligroso que emanaba de él. Sin pensar en las consecuencias, se puso de pie y lo siguió, sus pasos tambaleándose mientras los pasajeros luchaban por mantener su estabilidad. Mientras se movían entre los gritos y la oscuridad, Ana sintió la calidez de la mano de Julián tomando la suya. El contacto le infundió una pequeña chispa de valentía. ¿A dónde estamos yendo?, preguntó, cada palabra acompañada de un aliento entrecortado. A la parte trasera del avión, respondió él sin mirar atrás. Ahí hay un grupo de personas que parecen tener más información sobre lo que está ocurriendo. Ana abrió la boca para protestar, pero los gritos de terror a su alrededor se intensificaron. En cualquier otro momento, su instinto la habría detenido,
pero el aura de misterio que rodeaba a Julián era difícil de ignorar. Detrás de ellos, los pasajeros se precipitaban hacia las ventanas, y por un instante, vio las luces de las ciudades debajo, parpadeando como esperanzas distantes. Escuchen todos, necesitamos formar grupos y mantener la calma, gritó Julián, dirigiéndose a la multitud. Si somos ordenados, podremos encontrar una salida. Ana se sintió obligada a apoyarlo, gritando junto a él para instar a los demás a seguir sus indicaciones. Sin embargo, el pánico cundía más rápido que sus palabras. Sentía como su fuerza iba disminuyendo, como si se estuviera tragando toda la desesperación de los que la rodeaban. Bajo la creciente presión, un pasajero empujó a la multitud, gritando descontroladamente. La corriente de cuerpos se disparó, arrastrando a Ana y Julián hacia un lado. Fue un instante, la cabina se convirtió en un maelstrom de gritos, empujones y desorientación. Todo se volvió confuso. De pronto, un fuerte estruendo sacudió el avión y las luces volvieron a parpadear. La cabina reverberó con una violencia escalofriante. Ana perdió el equilibrio y cayó al suelo, pero, antes de que pudiera asimilar lo que sucedía, Julián se lanzó hacia ella, atrapándola contra su cuerpo. «No te sueltes», le gritó, sus ojos penetrantes buscando los de ella. La conexión fue instantánea, y Ana pudo ver en su mirada un destello de urgencia y miedo. Pero lo que parecía ser un momento de acercamiento se rompió cuando un grito aterrador proveniente de la parte delantera del avión resonó en sus oídos. Julián, aún protegiéndola, giró su cabeza hacia la fuente del sonido. «No podemos quedarnos aquí», murmuró, mientras Ana sentía cómo su corazón se aceleraba en sincronía con el caos que los rodeaba. «¿Y si no hay salida?», preguntó, apenas logrando susurrar. Pero antes de que pudiera reflexionar más, Julián la tomó de la mano con una firmeza renovada, tirando de ella hacia adelante dentro de la negrura. «Confía en mí, Ana». «Déjate llevar», exigió él. Mientras se adentraban en la sombra, Ana no podía dejar de pensar en lo que se avecinaba. Algo oscuro acechaba y la tormenta exterior era solo el reflejo de la tempestad interna que estaban a punto de desatar. Los murmullos y el miedo se intensificaban, y una pregunta aterradora atormentaba su mente: ¿acaso algo más se escondía entre ellos? ¿Y si eran ellos las verdaderas víctimas de una cacería? Era un dilema que nunca imaginó enfrentar, pero una certeza se instaló en ella. Esta noche no solo lucharían por sus vidas, también por la verdad que probablemente cambiaría todo. La percepción de Julián se tornó aún más enigmática a medida que avanzaban. ¿Y si él tuviera respuestas que podrían no solo salvarlos, sino también condenarlos a un destino irreversible? Y así, el caos continuaba en el corazón de la tormenta. Los pasos resonaban sobre el metal frío del pasillo, el murmullo de la multitud se convertía en ecos discordantes que parecían burlarse de su desesperación. Ana y Julián avanzaban en medio del caos, intentando sortear las angustias de aquellos que clamaban por respuestas, buscando una salida que parecía cada vez más improbable. «Sigue», le dijo Julián, tirando de su mano con más fuerza cuando una ola de gente se desvió hacia ellos. Ana notó cómo su corazón chocaba en su pecho, no solo por el terror, sino por la fuerza con la que Julián la sostenía. Era un contacto que le daba vida en medio de la desesperanza. Pero sus pensamientos se llenaban de dudas: ¿realmente podía confiar en él? Al llegar a la parte trasera, encontraron un pequeño grupo de pasajeros que se habían aglutinado alrededor de un hombre corpulento que parecía tener una vocecita resonante. «Escuchen. Todo el mundo, por favor, cálmense», gritaba el hombre, pero su voz competía con los gritos y bailes de otros, sumidos en pánico. «¿Quién es ese?», preguntó Ana, su voz apenas un hilo entre el ruido. «No importa. Tenemos que averiguar qué está pasando», dijo Julián, apretando su mano y llevándola más cerca del grupo. El hombre, que se había presentado como el capitán, empezó a informar sobre la situación. «Las comunicaciones están perdidas, y tenemos dificultades mecánicas. Parece que la tormenta ha afectado nuestros sistemas», explicó él, mientras los pasajeros intercambiaban miradas que mezclaban miedo y confusión. Ana sintió un escalofrío recorriendo su espalda.
Las palabras del capitán resonaban en su cabeza, mientras miraba por la ventana y trataba de ver más allá de la oscuridad. La tormenta rugía con ferocidad, como un monstruo ansioso por devorar sus esperanzas. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó una mujer con los ojos llenos de lágrimas. El capitán tragó saliva, dudando, y Ana supo que aquellos eran los momentos más críticos. No solo el avión estaba en peligro, sino la seguridad de todos ellos. Necesitamos mantener la calma y prepararnos para lo peor, respondió el capitán al ver la angustia acumulada. Si llegamos a tierra, lo haremos en una situación de emergencia. Pero estas palabras sonaban más a una condena que a una promesa. Ana miró a Julián, quien tenía la mirada fija en el capitán, como si estuviera haciendo sus propias conexiones y evaluando algo que ella no podía ver. En ese instante, un nuevo grito se alzó, esta vez de una joven que se estaba desmayando por la presión. Julián se volvió y comenzó a ayudar, pero la masa de gente se estaba cerrando. Ana sintió que el caos la envolvía nuevamente. Sin pensarlo, se acercó a la joven y comenzó a calmarla, imitando las palabras que escuchaba de la gente alrededor. Tranquila, todo estará bien. Respira profundo, por favor, decía, mientras sentía que el miedo se transformaba en compasión. Al igual que ella, la joven se aferraba a una esperanza que parecía distante. Julián la miró con gratitud, pero sus ojos estaban nerviosos. No había salvación en la mirada del capitán, ni en el grupo. La lucha por sobrevivir parecía más real que nunca. ¿Ana? Mira. Julián la interrumpió con desesperación, señalando hacia la parte delantera del avión. Un destello de luz iluminó el camino, y Ana sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Un resplandor intenso. La parte delantera del avión se estaba iluminando por la luz de un rayo, y la esperanza se desvaneció cuando un sonido estruendoso resonó. Era un estruendo desgarrador, como si el avión se desgarrara por dentro. «Espera», grité Julián, pero la reacción fue inevitable. Ana sintió que el mundo se precipitaba hacia ellos. Algo oscuro se cernía sobre el avión, igual que la tormenta exterior. Con el corazón en la garganta, Ana se aferró a Julián mientras una nueva ola de miedo inundaba la cabina. Todo se estaba desmoronando ante sus ojos, y entre el ruido y la confusión, la certeza del peligro ahora era inminente. ¿Y si este es el final?, pensó un instante antes de que un misterioso terror se apoderara del ambiente. Determinado a encontrar respuestas y soluciones, Julián la miró, sus ojos ardían con una mezcla de desafío y temor. No podemos rendirnos. Hay algo que debemos hacer y rápido. Las luces titilaron de nuevo, y el avión se estremeció con más fuerza. Ana sintió cómo sus manos temblaban, pero ya no podía dar marcha atrás. El momento había llegado. ¿Qué sabes realmente?, se atrevió a cuestionar. La tensión era palpable. Lo descubrirás pronto, respondió Julián, con un leve destello en sus ojos. Fue un instante que capturó el miedo y la incertidumbre de lo que aún estaba por venir. Sin priorizar nada más que su supervivencia, siguieron hacia adelante, lanzándose a la oscuridad y el misterio que amenazaba con devorarlos. La verdad los esperaba, y Ana se preguntó si estaban preparados para afrontar la realidad que se avecinaba. Porque en medio del caos, una revelación estaba por sacudir su mundo. La dimensión del horror se intensificó en el instante en que el avión se sacudió con una violencia desmedida. Ana cerró los ojos y se aferró a Julián, sintiendo cómo su cuerpo temblaba, no solo por la sacudida del vuelo, sino por la pesada carga de la incertidumbre que pendía sobre ellos. El pánico había comenzado a escalar, los gritos se convirtieron en un coro desgarrador. De pronto, un grito penetrante llamó su atención. Una azafata, conocida por su sonrisa constante, había caído entre los asientos, justo en el pasillo que tenían delante. Su rostro, normalmente lleno de seguridad, ahora era un lienzo de miedo y dolor. «Ayuda. Por favor», suplicaba, mientras sus compañeros intentaban acercarse a ella. «Tenemos que hacer algo», dijo Julián, su voz opacada por el clamor general. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia adelante. Ana lo siguió, sintiendo un nudo en el estómago, incapaz de quedarse atrás.
El caos se había vuelto tangible, cada grito era un recordatorio de lo frágil que era la situación. En cuanto llegaron al lado de la azafata, Ana se agachó y la miró a los ojos. ¿Qué te pasa? Respira. La azafata parecía desorientada, sus ojos buscaban algo que no podían encontrar. Era evidente que el impacto de la tormenta había alcanzado de lleno su mente. Julián, con manos firmes, intentó ayudarla a levantarse. Estamos aquí, ¿me oyes? Tú eres fuerte, dijo él. Pero su aliento se cortó cuando vio que, justo detrás de ellos, una figura oscura se materializó entre el tumulto de pasajeros, como un espectro surgido de los propios miedos. Era un hombre de apariencia frágil pero con un aire de autoridad inquietante. Vestía un traje elegante, que contrastaba con la atmósfera de caos, y aunque su rostro estaba pálido, sus ojos ardían con una intensidad peligrosa. No permitas que te atrape el pánico. Ordenó el hombre, moviéndose rápido entre los asientos, su tono firme y autoritario inundó el aire. Pero sus palabras no tenían eco de aliento en un mar de desesperación. Era claro que ni él ni la azafata iban a encontrar consuelo ahí. ¿Quién es él?, murmuró Ana, con una mezcla de desconfianza y temor. Julián se rehusó a cambiar su mirada del hombre inquietante. Solo lo sepa uno, pero todos aquí estamos en lo mismo, respondió entre dientes, mientras lo observaba avanzar hacia uno de los compartimentos de emergencia. La azafata empezó a recobrar un poco de color, pero aún vacilaba. No puedo, fue lo último que logró articular antes de que el avión volviera a ser zarandeado, enviando a varios pasajeros vomitando sus últimos momentos de calma. Ana sintió que la desolación se hacía más latente. La gente comenzaba a entrar en un estado de miedo agrupado, impulsados por un instinto de supervivencia desesperado. Cada mirada que cruzaban con los demás ocupantes del avión parecía un reflejo de lo que todos sentían, la inminente posibilidad de que este podría ser su último viaje. Todos a sus asientos. Nadie debe moverse. Gritó el capitán desde la parte delantera, tratando de mantener el control y la autoridad. Pero la voz grave que se filtraba entre los gritos solo retumbaba en el corazón de los pasajeros como un eco de la locura exterior. Ana sabía que enfrentar a un ente desconocido no era la opción. Se levantó, decidida. Vamos, Julián, tenemos que salir de aquí. ¿A dónde?, preguntó, sus ojos llenos de dudas. La situación parecía no tener solución, y el fondo oscuro del avión se agigantaba ante su instinto. ¿No lo ves? Esto no es solo una tormenta. Hay algo más, exclamó, apuntando hacia el misterioso hombre que había desaparecido entre la agitación de los pasajeros. Si hay algo que debemos descubrir, es lo que sabe él. Julián asintió, la determinación chispeando en su mirada. Entonces, vamos. Es nuestra única oportunidad. Con cada paso, el tumulto detrás de ellos vibraba como un tambor martilleante, y Ana se sintió más decidida que nunca. La luz del rayo que había iluminado el pasillo parecía un faro en mitad del descontrol. Sabía que la verdadera tormenta se libraba en el interior del avión, y pronto descubrirían qué secretos oscuros aguardaban en la penumbra. ¿Estamos listos para esto?, se preguntó, mientras se acercaban al hombre que podría ofrecer respuestas, o llevar a todos a la perdición. La incertidumbre era un monstruo a su alrededor, pero el deseo de sobrevivir apremiaba en sus corazones. Pocos sabían de la verdadera naturaleza de aquel hombre y lo que él había traído, pero en su interior, sabían que el tiempo se les estaba acabando. El pasillo del avión se había transformado en un caótico escenario de desesperación. Ana y Julián atravesaron la zona de asientos como si estuvieran atravesando un campo de batalla. Los gritos continuaban resonando por todo el espacio, unos llenos de pánico, otros de tristeza. La azafata que habían dejado atrás se dejó caer nuevamente, incapaz de levantarse por sí sola. Julián sintió un tirón en el corazón, pero su mirada estaba fija en el hombre del traje oscuro, que ahora se movía con una inquietante seguridad. Lo tengo, tú ve a ayudarla, dijo Ana, y su voz sonó más fuerte de lo que se sentía. Julián dudó, sin saber si era prudente separarse. Pero la mirada de Ana, llena de determinación, lo empujó a seguir adelante. Con pasos rápidos, se dirigió hacia el misterioso hombre. ¿Qué está pasando aquí?, le preguntó,
su tono desafiando el caos del ambiente. El hombre se detuvo, girándose lentamente para enfrentar a Julián. Una sonrisa casi imperceptible se asomó en sus labios, como si estuviera disfrutando el juego de la vida y la muerte. Lo que está pasando, joven, es solo una tormenta. Pero hay tormentas que van más allá de lo físico. Esto es solo el comienzo, respondió el hombre, su voz como un susurro oscuro que cortaba el aire denso. ¿Qué quieres decir? Confrontó Julián, a pesar de que su voz temblaba ligeramente. La incomodidad lo abrazaba como una neblina espesa. Quiero decir que en cada vuelo, hay más que un destino. A veces, la verdadera meta está en lo que dejamos atrás, y con esa afirmación, el hombre se volvió, caminando hacia la parte trasera del avión. Julián sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Necesitaba saber más que nunca. Ana, a su vez, se agachó junto a la azafata, cuyo rostro estaba pálido y sus ojos cerrados. No, por favor, no te rindas, murmuró mientras le acomodaba la cabeza en su regazo. A su alrededor, los gritos parecían desvanecerse, casi como si el caos del aire pasara por alto un momento de conexión humana. Cuando la azafata abrió los ojos, Ana la miró a los ojos. Eres fuerte. Tienes que levantarte. Pero no hubo respuesta. En ese instante, la azafata tomó la mano de Ana, temblorosa, y le susurró, él no es quien crees. Ana sintió que el frío volvía a inundar su corazón. ¿Quién no es?, preguntó, su voz temblando. Esa pregunta quedó colgando en el aire como una nube oscura. En la distancia, Julián seguía al hombre en el traje, cuyo andar era casi sobrenatural. La parte trasera del avión se oscurecía a medida que se alejaban del tumulto, lo que aumentaba la sensación de desasosiego. Con cada paso que daba Julián, el ambiente se tornaba más silencioso, como si todo lo que estaba ocurriendo alrededor de él se desvaneciera, convirtiéndose en un eco lejano. A medida que se acercaba a la salida de emergencia, las luces parpadeantes del avión parecían señalar un camino incierto. Sin embargo, cuando Julián pensó que podía alcanzar al hombre, éste se detuvo y se volvió hacia él, sus ojos resplandecían con una intensidad aterradora. Recuerda esto, joven, dijo, su voz profunda y resonante. No siempre sabemos qué llevamos con nosotros en un viaje. A veces, el verdadero peso está dentro. En la oscuridad, Julián sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Un sudor frío le empapaba la frente y su mente giraba. ¿Qué valor tenía esta experiencia si la oscuridad los envolvía? La comprensión comenzó a germinar en su pecho, pero el tiempo apremiaba. Justo cuando Julián iba a replicar, la alarma del avión sonó, retumbando con una urgencia terrorífica que sacudió a todos. Un ruido ensordecedor, como el llanto de un niño que clama entre la tormenta, llenó el espacio, interrumpiendo el hilo de su conversación. Ana, por su parte, miró a la azafata a los ojos, sintiendo que el tiempo se le acababa. La mujer parecía perdida, como si una nebulosa de terror envolviera su mente. «¡Despierta!», gritó Ana, mientras miraba desesperadamente hacia donde Julián había ido. Un estruendo profundo hizo vibrar el avión mientras un rayo de luz iluminó un nuevo rostro en la penumbra. El piloto, el último bando de esperanza, desgreñado y pálido, salía por la ventana de la cabina. El motor ha fallado. Agárrense a lo que puedan. Gritó, pero su aviso llegó tarde. Ana ya sabía que lo peor estaba por venir. Mientras la tormenta arremetía, la inquietante figura del hombre y su advertencia resonaban en su mente. ¿Qué oscuridad acechaba más allá de aquel relámpago? Cuando el avión comenzó a descender bruscamente, los gritos se multiplicaron y el miedo se adueñó del aire que respiraban. La pregunta ahora era, ¿alguno de ellos saldría con vida de esta tormenta, o estaban condenados a enfrentar la oscuridad por la que volaban? El avión temblaba violentamente, como si lo sometieran a un brutal juego de fuerzas. Ana sintió que su estómago se revolvía, pero su mirada se mantenía fija en la azafata. Con cada sacudida, la mujer parecía más cerca de un abismo del que no habría retorno. La voz de Julián resonaba en su mente, pero su atención estaba atrapada por la figura moribunda. «No, no te vayas», gritó Ana, su voz apenas un hilo entre los gritos de los pasajeros. Un sudor frío le corría por la frente, mientras la azafata soltaba su mano lentamente.
La sensación de pérdida y desesperación le inundó el pecho. Desde la parte trasera, Julián observaba como si un túnel oscuro lo envolviera. El misterioso hombre del traje, ahora fuera de su vista, se había esfumado como un espectro. ¿Dónde había ido? La sensación de prisa lo empujó nuevamente hacia adelante. Desde la cabina, el piloto seguía gritando, y cada palabra parecía cortar el aire. Se aproxima una caída. Prepárense para el impacto. Advertía. El caos en la cabina crecía, algunos pasajeros ya habían comenzado a rezar, mientras que otros lloraban desesperadamente. Poco a poco, Julián logró abrirse camino entre la multitud. Las miradas de horror lo miraban fijamente, sus rostros tan pálidos como la luz parpadeante. Justo al llegar a Ana, el avión hizo un giro brusco, y él se tambaleó, agarrándose del respaldo de un asiento. «Ana, ¿estás bien?», preguntó, pero su voz fue tragada por el rugido de los motores fallando. «No sé si estará bien», respondió Ana, su voz quebrada. La azafata había cerrado los ojos nuevamente. Con el corazón en la mano, comenzó a aplicar técnicas de reanimación. De repente, la cabina se llenó de una luz cegadora. Julián, sintiéndose atraído, alzó la vista. En la parte trasera, el hombre del traje oscuro había vuelto, pero ahora parecía ser más un espectro en llamas que una persona. «La tormenta no es solo del exterior», dijo, y su voz reverberó. «Las tormentas internas son las más destructivas». Una ola de frío le recorrió la espalda. ¿Qué quería decir con eso? En medio del caos, sus palabras se sentían como un eco inquietante. Volvió su mirada a Ana, la cual estaba más concentrada ahora que nunca. «¿Qué está pasando aquí?», le gritó Julián, pero Ana no lo escuchó. Ella seguía intentando revivir a la azafata, quien apenas daba señales de vida. «Ana, tenemos que», el avión dio otro golpe y, en un instante, los gritos se extinguieron. Todo se volvió un silencio perturbador. El tiempo parecía suspenderse. Entonces, de repente, un impacto atronador retumbó en el avión. El pánico se desató nuevamente. Las luces parpadeaban y el viejo avión chirriaba mientras una vibración la llenaba de terror. Un ladrido gutural resonó por todo el espacio. Julián se dio cuenta. Un ala había sido golpeada. «Sujétense», gritó el piloto, pero fue inservible. El avión empezó a inclinarse de manera peligrosa, dirección al océano furioso que esperaba como un monstruo hambriento por tragarlos. En ese momento, la azafata abrió los ojos de nuevo, miró a Ana con un disco de horror, y murmuró: «La oscuridad, viene». ¿Acaso la oscuridad era lo que el hombre había mencionado? Julián sintió que la realidad se desvanecía. Y cuando la aeronave descendía vertiginosamente, solo le quedó una pregunta resonando en su mente. ¿Serían capaces de sobrevivir a su propia tormenta interna, o serían tragados por el abismo que los acechaba? Cuando el avión tocó el agua, el impacto envió un grito de terror por cada pasajero. Y en ese instante, un grito desgarrador de Julián rompió la quietud que precede a la caída. El estruendo fue ensordecedor, como si el cielo se hubiera caído sobre ellos. El agua fría del océano rompió la ventana del avión, convirtiendo la cabina en un escenario de caos y desesperación. Julián sentía que el mundo se movía a su alrededor, una vorágine que lo arrastraba hacia lo desconocido. A su lado, Ana seguía intentando revivir a la azafata, pero el tiempo parecía escabullirse como agua entre los dedos. «No, por favor, aguanta», suplicó Ana, su angustia crecía al ver que el rostro de la azafata se tornaba cada vez más gris. La incertidumbre pesaba en el aire como un mal presagio. De repente, un rayo de luz iluminó brevemente la cabina. En ese instante fugaz, Julián vio al hombre del traje oscuro de pie en el pasillo. Su presencia lo helaba. La luz se apagó, pero su risa, sarcástica y retumbante, quedó resonando en la mente de todos. «Ellos no son los únicos en su tormenta», dijo. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Julián, su voz temblaba mientras se esforzaba por mantener la calma. Pero el hombre solo sonrió. Su mirada parecía perforar la niebla de confusión que envolvía a los pasajeros. Julián sintió que la humanidad se escapaba,
Su mente buscaba respuestas en medio del desgarrador grito de Ana. Mientras el avión se tambaleaba, este comenzó a llenarse de agua. Las paredes de metal crujían y los gritos se mezclaban en una sinfonía de pánico humano. Julián tomó la mano de Ana, y su grip era firme en medio del caos. «Mira, tenemos que salir de aquí». Le dio fuerza, pero la desesperación en sus ojos reflejaba el horror de la tratativa. ¿Qué les esperaba afuera? Un golpe feroz los lanzó hacia adelante. Al despegado de otro lado, el piloto gritó: «Aborten. Abandonen el avión». Un eco de instrucciones contra el ruido tronador. La gente luchaba por liberarse de sus cinturones, y Julián supo que no había tiempo. Julián se puso de pie, ayudando a Ana a levantarse. «Vamos, ahora», gritó, empujando a los demás hacia la salida mientras un torrente de agua comenzaba a inundar el suelo. Los rostros de los pasajeros reflejaban pánico absoluto, como si una sombra se hubiera apoderado de ellos, un terror irracional ante la muerte inminente. El hombre del traje se desvaneció en medio de la confusión, como si nunca hubiera estado ahí. Pero su miedo, la pregunta de su tormenta interna, permanecía. Cuando Julián y Ana llegaron a la puerta de emergencia, un haz de luz iluminó el caos. Se miraron por un segundo, una conexión silenciosa en medio del desastre. «Sálvate», gritó Julián mientras intentaba abrir la puerta. Ana vaciló, el dilema de dejar atrás lo que había intentado salvar la vida de la azafata la consumía. «No voy a dejarte», respondió con firmeza. Los ojos de Ana se llenaban de determinación. Pero, ¿qué podían hacer con el tiempo tan escaso? Finalmente, lograron abrir la puerta. El océano rugía, las olas se alzaban como un monstruo enfurecido, y un viento frío les golpeó la cara. El agua entraba y el miedo ya no se podía contener. «Vamos, rápido», le instó Julián. Ana asintió y, de la mano, se lanzaron al abismo líquido, dejando atrás el grito desgarrador que todavía resonaba en la memoria. Mientras el agua los cubría, una profunda calma de repente se apoderó de Julián. Pero en el fondo, una voz siniestra emergía, susurrando: «Esto es solo el comienzo». En ese instante, a lo lejos, el oscuro traje del misterioso hombre apareció nuevamente, observando con una sonrisa maliciosa, como si la escena que presenciaba fuera solo el primer acto de un espectáculo inimaginable. ¿Alguien más sobreviviría a la tormenta que en realidad había comenzado? El agua rugía a su alrededor, arremolinándose como si el océano mismo estuviera decidido a tragarse cada fragmento del avión. Julián y Ana, de la mano, se hundieron en el abismo, el frío les partía el aliento. La presión del agua les hacía sentir como si estuvieran atrapados en una prisión helada, sin poder alcanzar la superficie. «Salgamos a la luz», gritó Julián, forcejeando en la oscuridad aplastante. Ana asintió, y juntos comenzaron a impulsarse hacia arriba en un esfuerzo desesperado. Cada movimiento se sentía pesado, como si el océano mismo intentara mantenerlos cautivos. Cuando finalmente alcanzaron la superficie, el aire fresco les golpeó la cara como un salvavidas. A su alrededor, el horizonte parecía dividido entre la furia del mar y el cielo nublado, lleno de incertidumbre. Desesperados, buscaban algo a lo que aferrarse, pero el caos del mundo a su alrededor les ofrecía pocas esperanzas. «Mira», exclamó Ana, señalando hacia un bote de rescate a lo lejos, balanceándose torpemente en las olas. Julián sintió que su corazón se aceleraba. Era una oportunidad, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Sin pensarlo dos veces, comenzaron a nadar en dirección al bote, luchando contra las olas que intentaban separarlos, amenazando con arrastrarlos de regreso a las profundidades. El viento era implacable y cortante, y Julián podía escuchar los ecos de los gritos que aún resonaban en su mente, mezclándose con el retumbar del agua. ¿Y los demás?, pensó de repente, su pecho se apretó con el peso de la responsabilidad. No podían ser los únicos sobrevivientes, tenía que haber otros. Pero, ¿qué les pasaría a ellos? Mientras nadaban, una figura emergió de las sombras del agua. Julián reconoció esa silueta, era el hombre del traje oscuro. Su mueca malévola parecía burlarse de su lucha, flotando como un espectro en la tormenta. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda, una sensación de que el verdadero horror apenas había comenzado. «No te acerques»,
Gritó Julián, su voz repleta de odio y miedo. Pero el hombre sonrió, y su risa se mezcló con el estruendo de las olas. ¿Crees que escapar de la tormenta es suficiente? ¿No sabes que te espera algo peor? Resonó su voz, como un eco aterrador en la mente de Julián. Los ojos de Julián se fijaron en el hombre, buscando una respuesta a esa amenaza inexplicable. Ana, notando la intensidad del momento, tiró de la mano de Julián. Debemos continuar nadando, dijo, su voz quebrada. Pero algo en su mirada decía que también había sentido la presencia del hombre, como una sombra oscura que le seguía. La desesperación revitalizada los empujó hacia el bote de rescate, y cuando finalmente se acercaron, una mano robusta les ofreció ayuda. Aún así, Julián no podía sacudirse la sensación de que la tormenta era más que una catástrofe natural. Era un aviso, una advertencia de que los miedos y secretos enterrados los acechaban aún más cerca. Una vez a bordo, el capitán miró a su alrededor. ¿Hay más sobrevivientes?, preguntó, su voz retumbando con un tono grave y serio. La mirada de Julián se encontró con la de Ana, y supo que no podían ocultar lo que habían visto. Pero, lo más inquietante era que en el fondo, una parte de ellos ya comenzaba a preguntarse si ese oscuro traje era solo la manifestación de algo que había estado latente en sus vidas. Mientras el océano continuaba su furia, la angustia atrapada en sus pechos quedó flotando, un presagio de que la tormenta no solo había golpeado el avión, sino que también había desatado algo mucho más profundo y aterrador. Con ese pensamiento girando en su mente, una explosión de luz iluminó el cielo. «¡Miren!», gritó una voz desde el bote, e instantáneamente, todos miraron hacia el horizonte. Allí, una sombra se alzaba, formando una figura imponente sobre las aguas. Era una isla, pero no cualquier isla. Julián sintió que su corazón se detenía. ¿Sería un lugar de refugio o el comienzo de un nuevo pesadilla? En el fondo de su ser, sabía que la tormenta que enfrentaban era solo el preludio de un viaje lleno de oscuros secretos que habían comenzado a desvelar. ¿Se atreverían a pisar la tierra desconocida que se avecinaba? La isla emergió del horizonte, como un susurro de esperanza y temor al mismo tiempo. Julián y Ana, exhaustos pero decididos, se miraron con una mezcla de incertidumbre y determinación. Cada ola que los acercaba al pequeño paraje vegetal parecía bailar con un eco de promesas, pero también con sombras de advertencia. Al llegar a la orilla, se encontraron con un lugar desolado. La arena blanca, casi irreal, contrastaba con el titilar de la tempestad que aún resonaba en sus mentes. Se sintieron exiliados, en una tierra que podía ofrecerles salvación o condenación. ¿Estamos a salvo?, preguntó Ana, temiendo que el eco del hombre del traje oscuro aún la siguiera. Julián, con el aliento entrecortado, intentó ofrecerle una sonrisa, pero el temor ocupaba su corazón. «No lo sé», respondió, mirando hacia el espesor de la vegetación al fondo. Algo en su interior sabía que la verdadera tormenta aún estaba por desatarse. Mientras el viento azotaba sus rostros, un rayo de luz atrajo su atención. Aquel resplandor se reflejaba entre los árboles, pulsante como un llamado. «Vamos a investigar», dijo Julián, tomando la mano de Ana una vez más como un gesto de apoyo. Cada paso que daban se sentía como un pacto con lo desconocido. El silencio era asfixiante, roto solo por el murmullo inquietante de las hojas. Las sombras parecían moverse, jugar con sus miedos y dudar de su fortaleza. De pronto, una figura apareció entre los matorrales. «Ustedes», gritó un hombre con el rostro surcado por la preocupación. Su aspecto era desaliñado, con signos de haber pasado tiempo en la isla. ¿Son sobrevivientes del vuelo? Ana y Juliana sintieron, pero el hombre los miró con desconfianza. «No se queden ahí. Este lugar es peligroso. No deben bajar la guardia». «¿Qué está pasando?», preguntó Julián, sintiendo un nudo en el estómago. El hombre balbuceó: «La tormenta es solo un reflejo de lo que ocurre aquí. Las tormentas internas no se apagan con el agua». Sus palabras resonaron como eco del misterioso hombre del avión, llenando de intriga el aire tenso. Ana miró a Julián, sintiendo la familiaridad de sus manos entrelazadas darle algo de fuerza. «Necesitamos respuestas», dijo ella con firmeza, más como un mantra que como una pregunta.
Así se adentraron con el hombre, quien guiaba con precaución, revelando un sendero oculto que prometía desvelar secretos más oscuros que la tormenta misma. Al llegar a un claro, se encontraron ante un antiguo símbolo grabado en una roca. Este es un portal, un lugar de conexión, explicó el hombre, su voz temblando de terror mientras sus ojos escaneaban el entorno. Aquellos que cruzan aquí deben enfrentarse a sus miedos. No todos lo logran, una sensación de frío caló hondo en el pecho de Ana. ¿Y qué nos espera aquí?, preguntó, su voz firme a pesar del miedo que la embargaba. Lo que llevas dentro, respondió el hombre, mirando a Julián con intensidad. Tienes que decidir, ¿te atreves a desvelar lo que hay en tu corazón, o permanecerás atrapado en la tormenta? Julián sintió que el aire se le acababa. Sabía que la conexión puenteada entre ellos era más que física, y que los secretos que guardaba su corazón podían ser la clave para enfrentar la oscuridad. Vamos juntos, exclamó, tomando a Ana de la mano. Lo haremos juntos. Con un paso firme, caminaron hacia el símbolo, la luz del sol desapareciendo tras las nubes, dejando lugar a sombras profundas que parecían aguardar una respuesta. Cuando cruzaron el portal, el peso de sus propios temores los envolvió como una manta pesada, un recordatorio constante de que no podrían escapar de sí mismos. La isla se volvió un espejo, reflejando lo que habían ocultado, el miedo a fracasar, el dolor del pasado y, sobre todo, la lucha por encontrar sentido incluso en medio de la tormenta. Lo enfrentaremos, susurró Ana, su voz resonando como un faro en medio del caos interior. Y así, juntos, se adentraron en la oscuridad, listos para descubrir lo que realmente eran y lo que había por delante. Justo en ese instante, un nuevo relámpago iluminó el cielo, y con su estallido, una ola de transformación los envolvió. Donde antes había desesperanza, ahora había fuerza. La tormenta había liberado algo más que terror, había sido el catalizador que los empujaba a levantarse y afrontar la tormenta interna que los había mantenido cautivos por tanto tiempo. El hombre del traje oscuro, que había sido un símbolo de sus temores, se desvaneció con el último resplandor, dejando a Julián y Ana con la certeza de que la verdadera lucha apenas comenzaba, pero ya no estarían solos. Saldrían de esa isla diferentes, decididos a enfrentar lo que estuviera por venir, porque habían cruzado la tormenta y, con ella, desatado la fuerza indomable que llevaban dentro, y así, se lanzaron hacia adelante, sin miedo y con el alma libre, listos para escribir su propia historia, sin importar cuán oscura se volviera la noche. Esto no era el final, era solo el comienzo. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte increíbles historias como esta. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que llegue a más personas. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, me encantaría leerlas. Y por favor, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de cada acción. No esperes ni un segundo más para compartir.